A ver, vamos a echarle un ojo a las últimas cifras de delincuencia en Jalisco, las de septiembre de 2025. Y es que los titulares parecen muy buenos, pero la historia que de verdad cuentan los datos es mucho, mucho más complicada. El dato duro es este. En septiembre de 2025, en Jalisco se registraron oficialmente apenas 55 víctimas de homicidio doloso, o sea, asesinatos intencionales. Y sí, es la cifra más baja para un mes de septiembre en toda una década. A primera vista uno diría, qué buena noticia, ¿no? Pero ojo, que esto es solo la mitad de la historia. Y fíjense, esto no para en los homicidios. Si vemos el total de denuncias oficiales, o sea, las famosas carpetas de investigación, resulta que también es el número más bajo que hemos visto desde 2016. Pero, a ver, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Que haya menos denuncias significa de verdad que hay más seguridad? La respuesta no es tan simple como parece. Y es que justo ahí empieza esta historia de contrastes. Porque en cuanto uno rasca un poquito la superficie de esos números tan positivos, lo que encontramos abajo es, bueno, un panorama completamente distinto. Vean este gráfico. La caída en los homicidios intencionales es brutal. Hablamos de un 32% menos que el año pasado. 55 víctimas, un mínimo histórico. Hasta aquí todo bien. Pero esperen, ahora vean esto otro. Mientras los asesinatos intencionales bajan, los homicidios culposos, o sea, las muertes por negligencia, piensen en accidentes de tránsito, ¡pum!, se dispararon a un máximo histórico, 96 víctimas. ¿Ven el contraste? Una cifra se desploma y la otra se va por los cielos. Y esta, como esquizofrenia en los datos, no es exclusiva de los homicidios, se repiten otros delitos. Es como ver dos realidades al mismo tiempo. Por un lado, bajan cosas como el daño a la propiedad y varios tipos de robo, pero por el otro, delitos gravísimos como las lesiones por negligencia, la falsificación o la violación simple están tocando récords. Y todo esto nos trae a la gran paradoja, al meollo del asunto. ¿Cómo es posible que el número de denuncias baje si la cantidad de personas afectadas, las víctimas, sigue siendo altísima? Bueno, pues aquí está el truco estadístico. A ver, para que quede súper claro, hay que entender este concepto, la carpeta de investigación. Piénsenlo como el expediente oficial que se abre cuando se denuncia un crimen. El punto es que la cantidad de delitos se mide por el número de carpetas, no necesariamente por el número de víctimas. Y aquí, literal, está la clave. Es una cita directa del informe y dice así. Desde 2019 se observa un aumento en el número de víctimas por carpeta de investigación, lo que tiende a reducir artificialmente la cifra total de delitos registrados. Ojo con esas dos palabras, reducción artificial. Ok, ¿y cómo se ve esto en la vida real? Es muy fácil. Imaginen que antes, en un asalto a 3 personas, a lo mejor se abrían 3 carpetas, una por cada víctima. Hoy, lo que pasa es que ese mismo crimen, con las mismas 3 víctimas, se agrupa en una sola carpeta. El resultado, en papel, parece que hubo un delito en lugar de 3, pero las personas afectadas, las víctimas, son exactamente las mismas. Bueno, ahora salgamos un momento de Jalisco para ver el panorama completo. ¿Cómo se ve el estado si lo comparamos con el resto del país? Si vemos la incidencia delictiva general, o sea, los delitos por cada 100.000 habitantes, Jalisco está en el lugar 17 a nivel nacional. De hecho, está un poquito por debajo de la media del país. Suena regular, ¿no? Pero, cuidado, quedarse con ese número 17 sería un grave error, porque ese promedio, esa aparente medianía, esconde unas cifras que son, la verdad, para prender todas las alarmas. Y es que, a pesar de estar en el promedio general, Jalisco tiene el nada honroso primer lugar nacional en un delito particularmente grave. Y esta tabla lo deja clarísimo. Jalisco está en el top 10 del país para 12 delitos distintos. Pero el dato que de verdad impacta es este. Es el número 1, el primerísimo lugar en abuso sexual. La tasa es 2 veces y media más alta que el promedio nacional. Un dato brutal que se pierde completamente en el promedio general. Y claro, el crimen no es parejo en todo el estado. Es como un mapa de calor. La mayor parte se concentra en las grandes ciudades como Guadalajara. Y en el otro extremo tenemos municipios como San Martín de Bolaños con la incidencia más baja. De hecho, hay 7 municipios que en septiembre no reportaron ni un solo delito. Ok, entonces, después de ver todo esto, ¿qué nos llevamos? Vamos a amarrar las ideas para tener una conclusión que vaya más allá del titular fácil. Los puntos clave para recordar son estos. 1. La situación en Jalisco no es una historia de todo bien o todo mal. Es mucho más compleja.
2. Un titular que celebra la baja en homicidios nos puede estar distrayendo de un alza en otros crímenes igual de violentos. 3. Y este es el más importante. La forma en que se cuentan los delitos puede estar maquillando la realidad, dándonos una reducción artificial que esconde el número real de víctimas. Y 4. Los promedios generales son peligrosos, porque pueden ocultar problemas muy, muy graves a nivel local. Y al final, todo este clavado en los números nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si las estadísticas oficiales pueden de alguna manera ocultar la verdad, entonces, ¿cómo medimos la seguridad de verdad? ¿Qué es lo que deberíamos estar viendo para entender lo que realmente pasa en las calles?